Pues, a ver, lenguaje son varias cosas. Es el lenguaje que utilizamos, obviamente, para comunicarnos oralmente, pero también está el lenguaje escrito y el lenguaje visual. Y todo eso puede ser permeado por la perspectiva de género, ¿no? Entonces, imagínense que no reconozcamos que hay personas que quieren, porque además es su derecho, ser nombradas de determinada manera y yo diga, ay no, es que me da mucha pereza, ay no, es que son caprichos de esas personas, ay no, es que antes nada más estábamos bien con las LGBTTIQ y más y ya con eso y no, ya no binarios, ya no. O sea, no, porque como el lenguaje, la vida cambia. Aquí hay algo bien importante. Nosotros nos comunicamos en este lenguaje actual con un lenguaje que fue modificado a través de los años. Hace, no sé, cuando hablaban de voz y todo esto, a ver, ya no, bueno, solamente en algunos países, pero actualmente nosotros, bueno, tú y yo no hablamos igual que hablábamos hace 10 años. Hola amigos, amigas y amigues de Cancan por todas mis amigas. Estamos ya en el programa número 21, ¿verdad, Yadi? Y hoy vamos a hablar de el lenguaje inclusivo o inclusive. Bueno, pues no se lo pierdan, síganse con nosotros y esto es Cancan por todas mis amigas. Hola, ¿cómo están todas, todos y todes? En este programa número 21 de Cancan por todas mis amigas. Cari, ¿cómo estás tú? Ay, pues estamos a las risas porque... Ay, sí, ¿verdad? Ya nos equivocamos como 3 veces. Sí, porque estamos ahí bloqueando. Pues, ¿qué tal? Que estamos ya en el episodio número 21 y Yadi tiene unos saluditos que dar. Ay, sí, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros y compañeras que nos ven por todas partes del mundo, amiga. Ay, qué famosa. Qué famosas tú. Ay, primero, un saludo enorme a Ecuador, a la compañera Itzel, que está en Ecuador y que nos mira desde allá, y a sus amigas también, que ha convencido de que muy nos, bien, de que nos escuchen. Muy bien, Itzel. Muchas gracias a Itzel allá y también pues a toda la banda que nos escucha, por ejemplo, en Ciudad de México, en Lima, Perú, en Santiago, Chile, en Bogotá, en Madrid, en Guadalajara, en Puebla, en Barcelona, en Los Ángeles, en Ecatepec, ¿cómo ves? En Monterrey, Zapopan, ay, tú en Nueva York, hello. Invítenos, Sevilla, Valencia, Mérida, Buenos Aires, Argentina, Houston, Naucalpan, León, Guanajuato, Guatemala, también Santiago de Querétaro, Ciudad Juárez, Pachuca, Chicago, Illinois, Guayaquil, Ecuador, ahí están otros también, Córdoba, Argentina, Dallas, Quito, ahí está Itzel, esta es Itzel y sus cuatras, Aguascalientes, Cuernavaca, Chihuahua, La Paz, Bolivia, en fin. O sea, gracias de verdad a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo en todas partes, Cari. Ay, eso nos emociona un montón me chiveo. Sí, claro, pero qué bonito que alguien se dé el tiempo de escucharnos y si en algún punto de la vida algo que dijimos te puede servir o te puede hacer cambiar un poquito el contexto que tenemos acerca del feminismo, bienvenida y bienvenido y bienvenida seas. Oye, y a mí me encantan los datos, mana, porque pues periodista es una deformación, ¿verdad? Profesional. Me encantan los datos y bueno, ahora te dan muchos datos y miren, nada más quiero mencionarte que Cancan es visto por mujeres y por hombres casi en el mismo, en el mismo nivel. O sea, mujeres tenemos pues sí un poquitito más, 53%. Sí, pero no es tanta no es mucha diferencia. Hombres nos ven 46.7%. O sea, estamos casi en la misma. Saludos, señores, y qué además, bueno. Oye, y además ya tenemos un fan confundido. Fan confundido. Que nos comenta todo el tiempo en YouTube. Todo el tiempo está tirándonos. Pero el chiste está en que creo que se echa todos los ve todo lo ve, pero gracias a ti, no me acuerdo cómo es el usuario. Pero raro, ¿no? Tú sigue activando el algoritmo. Claro, gracias. Síguele. Échale ganas. Oye, pero es que de veras, mira, es bien bonito todo esto de las redes.
es un tipo de lenguaje también, ¿no? Y hay muchas cosas muy interesantes también. Hay cada cosa que yo, la verdad, a veces hasta me deprimo. Pero en otras ocasiones veo a la gente y la expresión, por ejemplo, de su apoyo o que les gira chido la ardilla y te dejan un comentario acá, ¿no? Sí, y que dices, órale, qué chido que esa banda me está viendo. Qué chido que esa banda está escuchando esto, ¿no? Sí, eso es bien, bien bonito. La verdad es que un montonal de mujeres y de hombres que nos han hecho comentarios y eso la verdad es que nos da para arriba para poder seguir haciendo esto que la verdad nos está gustando un montón. Ay, hacerlo. sí, nos encanta un montón hacer Can para ustedes. Y hoy precisamente vamos a hablar de un tema que sabemos que a muchas personas de las que nos están viendo pues les interesa saber un poquito más. Algunas a lo mejor pues lo han asimilado y lo ubican y lo utilizan en su día a día, y otras personas a lo mejor nada más lo escuchan, no lo utilizan, pero quieren saber de qué trata. Y nos referimos a lo que se llama lenguaje inclusivo, o también le dicen lenguaje incluyente. En su momento se llamó lenguaje no sexista, pero ya después entraron más elementos y ya no solamente era no sexista, sino también inclusivo, porque tenía que ver con el tema de discriminación. Y es un tema, Cari, que como decíamos, es que levanta más polémica que hablar de cualquier otra cosa. Puedes hablar aquí de aborto, de... Bueno, les incomoda más, exacto, que si hablas de personas desaparecidas y demás. Pero que oigan a alguien que está hablando de manera incluyente, están deformando el idioma, que no sé, hijo del maíz, hija del maíz. Ya adaptando la cosa. Voy a decir, hija de la mazorca. Fíjate que Cari, uno de los primeros temas en los que yo me adentré trabajando ya los temas que yo trabajo como persona que me dedico a la comunicación desde la perspectiva feminista fue el lenguaje, ¿sí? Porque pues, a ver, lenguaje son varias cosas. Es el lenguaje que utilizamos obviamente para comunicarnos oralmente, pero también está el lenguaje escrito y el lenguaje visual. Y todo eso puede ser permeado por la perspectiva de género, ¿no? Que es finalmente esta herramienta que nos sirve para trabajar, no sé, las ciencias sociales, las ciencias políticas, ¿no? Y todas las áreas, que nos hace ponernos unos lentecitos, ¿no? Para ver, ahora sí, que los detalles de cómo viven y enfrentan la vida y las cosas de la vida las mujeres y cómo lo hacen los hombres. Al menos así era en un principio, como muy binaria la cosa, ¿sabes? Y así empecé yo a trabajar este tema y a dar los cursos y talleres y charlas y todo lo que di sobre el tema desde esta perspectiva muy binaria, ¿no? De lo femenino y masculino. Eso te iba a decir, ¿qué es la perspectiva esa binaria? Binaria, o sea, la perspectiva binaria es cuando, o sea, todo lo dividimos en dos, ¿no? Blanco, negro, niña, niño, azul, rosa, mujer, hombre, eso es binariedad. Y al principio, cuando hablábamos de este tema del lenguaje inclusivo, los talleres y los contenidos eran muy binarios, ¿no? Hablando solo del género femenino y del masculino a la hora de hablar y estructurar el lenguaje. Pero ahora, con la presencia de las personas no binarias, que son aquellas personas que no se identifican ni con un sexo ni con otro, dicen, a ver, es que yo soy demasiado femenine como para ser hombre, pero tampoco soy lo suficientemente, no me expreso completamente como una mujer, pero tampoco soy un hombre, o sea, no, estoy como en medio. ¿Qué soy? Bueno, soy una persona no binaria, porque no me identifico ni con uno ni con otro de estas dos únicas opciones, ¿sabes? Y dicen que es más o menos un porcentaje de población del 5.6%, pero existen, son personas que existen y que ahora han reivindicado también su derecho a ser nombradas, porque recordemos, y de aquí parte mucho de lo que es el lenguaje inclusivo, ¿sí? De que lo que no se nombra no existe. Todo lo que está aquí, incluidas nosotras dos, pues tenemos nuestros nombres. ¿Sabes? Esto es una lata, esto es un libro, esto es una plantita muy linda. Sí, etiquetas, ¿no? De acuerdo al concepto. Claro, es tu nombre, la vela, ¿no? Todo tiene un nombre. Ya que tú le digas cosito, el cosito, pues ya va, pero todo tiene un nombre. Entonces, imagínense que no reconozcamos que hay personas
que quieren, porque además es su derecho, ser nombradas de determinada manera, y yo diga, ay no, es que me da mucha pereza, ay no, es que son caprichos de esas personas, ay no, es que antes nada más estábamos bien con las LGBTTIQ y más, y ya con eso, y no, ya no binarios, ya no. O sea, no, porque como el lenguaje, la vida cambia. Y de hecho, mana, ¿en qué se basa mucho de lo que estamos hablando en el lenguaje inclusivo? En que el lenguaje es el principal reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Y si el mundo cambia, el lenguaje también. Por supuesto. Bueno, aquí hay algo bien importante. Nosotros nos comunicamos en este lenguaje actual con un lenguaje que fue modificado a través de los años. Hace, no sé, cuando hablaban de voz y todo esto, a ver, ya no, bueno, solamente en algunos países, pero actualmente nosotros, bueno, tú y yo no hablamos igual que hablábamos hace 10 años. Ay, no. O hace 20. O cuando éramos chamacas, mana. Claro. ¿Cuáles eran las palabras de moda, no? O las expresiones de moda cuando Karina y yo éramos chiquillas y andábamos de rockerillas. Ay, oye, te sientes la muy... Chiroliro. Chiroliro, exacto, ¿no? Y no era como muy bien vistas luego las palabrillas. No. Y ahora las usamos y nos parece de lo más normal del mundo. Y además las usas y las chavas y chavos de hoy, ¿no? Escuchan y dicen, ay, la señora tiene su edad, porque eso ya no se usa. Voy a la disco. A la disco. Antes de decir que ibas al antro, era como si fueras a un lugar de mala muerte. Ándale, ¿no? Y más o menos la generación X es la que puso como el antro como un lugar en el que podías ir a pasarla. Chido. No, chido. Que chido es otra. Chido. Otra palabra. ¿No? Entonces, claro que el lenguaje va cambiando por tiempo, va cambiando también porque tú creces y ya no te expresas igual que cuando eras un adolescente, ahora tienes que hablar de ciertas formas, ¿no? Entonces, el lenguaje cambia. El problema es que no nos molesta porque cuando, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones de tecnología, ¿no? Acuérdate. Pues cuando tú y estábamos chiquitas, ¿qué íbamos a saber que iba a haber un verbo que fuera faxear? Que ahora ya no existe porque los fax ya se fueron. Pero fíjate, nada más, esa fue una palabra que entró, llegó y se fue. Y dime quién murió. Nadie. Pero tú dices ingeniera, arquitecta, abogada, y ahora dices ella, ¿no? O abogade, y a todo mundo se les paran los pelos y sacan así la RAE y quieren ir a poner su denuncia a la RAE, ¿no? Como si además todo mundo utilizara todas las palabras del español. Yo no veo, bueno, o a lo mejor es, mi contexto es tan corto que no conozco a personas que traigan en el bolsillo todas estas de la RAE, ¿no? Ay, voy a ver si están bien escritas, ¿no? Pues no. Entonces, es una parte donde nosotros debemos entender y evolucionar y aceptar, porque ya no es, realmente es como triste. A mí la verdad me da vergüenza. ¿Con qué? Que la gente se siga enfocando en esa resistencia del cambio. Sí, es que ¿sabes qué, mana? Yo sí creo que es bien difícil cambiar tus ideas y pues ahora sí tu pensamiento si no quieres, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a entrar en contacto con el tema del feminismo, yo misma decía, ay, qué señora tan exagerada, porque dice eso, ¿no? Y poco a poco tú vas entendiendo y dices, no, a lo mejor pues sí, hay formas de comunicar las cosas y unas personas lo hacen de una manera y otras son más brusquitas. Pero ya entendiendo, y te digo, sobre todo el tema del lenguaje, a partir de que todas las personas tenemos derecho a ser nombradas, desde el tener un nombre, ¿no? Legal, que nos identifique, hasta el ser nombradas como queremos ser nombradas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Pero el lenguaje inclusivo nos ha llevado a analizar mucho la manera en cómo nos expresamos. Yo siempre partía diciendo, miren, el lenguaje es como respirar. Es tan cotidiano, es algo que tú haces en automático que la neta no le pones atención. Hasta que, por ejemplo, en el caso de respirar, vas a una clase de yoga y te enseñan a respirar y te dices, pues sí es cierto, yo no estaba respirando bien. Claro. ¿No? O me sirve respirar de ciertas maneras, pues para tranquilizarme. Sí, respirar con conciencia. Con conciencia, etcétera, ¿no? Lo mismo con el lenguaje. Usted lo usa así, mire, todos los días y bla, 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 y bla, 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 ¿no? Pero sí es bien importante saber
que toda palabra tiene una consecuencia y toda palabra que una persona dice es porque tiene un sentido. Y si nos pusiéramos a pensar en eso, entonces encontraríamos el por qué es tan importante tener el lenguaje inclusivo también introyectado, ¿no? Entonces, esto creo que es algo que es un ejercicio consciente. El lenguaje inclusivo es un ejercicio consciente. Nadie los puede obligar, ¿eh? No, nadie los puede obligar. Y bueno, sí cuesta un poquito. A mí luego se me va, ¿no? Ajá. Pero realmente nunca me ha generado un escozor. Uh-huh. No, pues que hay que decir que ingeniera, yo lo digo. Me gusta preguntar cuando veo a una persona, uh-huh, digamos, de la comunidad, uh-huh, digo, ¿cómo quieres que te diga? Ah, ¿no? sí, claro. Eso es bien bonito. El otro día, en este andar de lo de bienes raíces, llega conmigo se comunica conmigo un cliente, ¿no? Uh-huh. Digo, bueno, con quien tengo el gusto, y me dice, Samuel, ¿ok? Entonces, cuando llegamos a la cita, llega esta persona con otra chica. Él venía vestido de mujer, pero bueno, yo nos estábamos comunicando y yo no sabía si decirle Samuel o no. Entonces empezamos a platicar, como que empezamos a romper el hielo, y me dice, no, pues está bien que me digas Sam. Y ella me dice, hoy no vine maquillada porque como quiero hacer un negocio, para las otras personas es muy complicado. Y yo me dio tanta tristeza, ahí es donde digo que me da vergüenza, ¿no? Me da vergüenza por qué estas personas tienen que pasar y dejar de ser para quedar bien con los demás. Entonces yo le dije a ella, siéntete segura, yo te voy a decir, Sam, estamos correctos, sí, no hay ningún problema. Tú puedes venir maquillada o puedes ser quien tú quieras ser, porque conmigo no hay juicio. Y le digo, y es más, te quiero pedir perdón por todas aquellas personas que de una u otra manera te han lastimado, ¿no? No, hombre, Karina, muchísimas gracias, porque de verdad que sí sentí como esa parte. Dije, bueno, a mí que me cuesta decirle Sam. Ella inicialmente se comunicó conmigo como Samuel, pero bueno, evidentemente al conocerla dije, ok, yo tengo que nombrarte como tú quieras ser nombrada. Fíjate que eso es, creo que una de las cosas que más escozor causan. Hace poco también entré en una discusión con unas personas y me decían, bueno, pero ¿cómo saber? Pues preguntar con mucho respeto, oye, ¿cómo quieres que te nombre? ¿No? Desde la conciencia de que las personas pues tienen el derecho a ser nombradas como quieran, porque también hay un derecho humano reconocido que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y ahí es el derecho que tienes a decidir lo que tú quieres ser y cómo quieres de alguna manera ser percibido por las demás personas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es muy sencillo y no me quita absolutamente nada, ¿verdad? Reconocer la identidad de género de una persona o también su identidad no binaria, ¿no? O sea, vamos, eso. Pero mucha gente, ya hablando del tema del lenguaje inclusivo, que sí impacta la gramática, se sirve de ella, pero que va más allá de la gramática. Creo que eso es lo que no se ha entendido del lenguaje inclusivo, que no es una cuestión meramente gramatical, usa las herramientas de la gramática, pero es más una posición política, ¿sí? De decir, yo, Yadira, voy a usar el lenguaje de esta manera porque yo me comprometo a visibilizar a estas personas y condiciones, ¿sí? Pero eso lo hago yo, por eso les decía hace rato, tampoco crean que nadie los va a obligar, que eso es algo muy gracioso, que mucha gente así se para los pelos y grita como si los fuéramos a amarrar con cadenas en el sol hasta que no aprendan a usar el lenguaje inclusivo. No, si usted no quiere, no lo haga, porque ¿sabe qué? Se le va a notar que lo hace mal, va a parecer usted político en los 8 de marzo o en los 25 de noviembre, cuando inician sus discursos, bienvenidos y bienvenidas, y ya después empiezan con su genérico masculino a hablar todo lo demás, o sea, se les olvidó. Nada más cuando están en ciertos momentos, entonces sí usan las herramientas del lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo tiene herramientas gramaticales, como los desdoblamientos, el decir bienvenida, bienvenido, ¿no? Y muchas otras herramientas gramaticales que nos ayudan a visibilizar
a las mujeres, a los hombres y ahora también a las personas no binarias, ¿no? Pero sí fue muy difícil que se entendiera primero, porque además las personas creían que hablar de lenguaje inclusivo era volver todo, absolutamente todo lo que está aquí. Con E, ¿no? O no, en femenino o masculino primero. Okay. ¿Sí? O sea, decían, ay, porque no sé, ¿te acuerdas de Vicente Fox que decía chiquillos y chiquillas? Ah, sí. Ajá, y Sí, mucha gente cierto. decía, ay, pero es que eso lo inventó Fox. Y yo, ay, no, por favor, no diga eso otra vez en voz alta, porque no es así. Y además el señor nunca lo usó de esa manera, era una payasada, ¿sabes? Pero en los desdoblamientos, en este caso, decirlo aparentemente igual en femenino y masculino, no se aplica a todo. No dices mesa y meso, ni silla, sillo, o no sé, cubeta y cubeto. No dices eso. Solamente vamos a utilizar el lenguaje inclusivo con las personas y los seres sexuados, ¿sí? Porque las personas tenemos sexo y también los animalitos, por ejemplo, y en otras circunstancias en donde tengamos que hacer identificación sexuada de algo, podemos usar el lenguaje, pero no lo vamos a usar con la vela y el velo porque no tiene sexo. No sé si me explico. Sí, claro. Ajá. Y de ahí es una gran parte... donde lo han agarrado para hacer carrilla. Así ¿no? es. Ay, sí, y ahora todo va a ser así. Ajá. Señor, señora, hay que investigar. Sí, ¿no? porque luego queda una como pues, payasita, sí. ¿verdad? Y bueno, hablando de este punto del genérico masculino. Ajá. Estaba yo escuchando y estuve leyendo algunas cosas sobre lo del lenguaje inclusivo. Y se decía, bueno, nuestro lenguaje, el idioma español viene del latín. Ajá. Y bueno, ¿por qué estábamos tan acostumbrados o por qué tenemos tan arraigado el asunto de tener que hablar todo bajo esta terminología de masculino? Y es porque justamente viene de una idea, de una cultura donde el hombre es el centro del universo, que es el androcentrismo, ¿no? Entonces, si partimos de ahí, que todo esto, que toda nuestra educación, o era nuestra educación, que parte de este concepto de androcentrismo, entonces seguimos pensando en que todo tenemos que decir, hacer de acuerdo a este género. Pero bueno, afortunadamente ya estamos evolucionando. Pero tú me estabas diciendo, ¿no? De que de lo del ¿qué? El poema del Cantar del Mío Cid. En el Cantar. Sí, fíjate que en este poema de 1200, ¿no? Vamos a encontrar ya algunas herramientas que ahora usamos, ¿no? Cuando trabajamos el lenguaje inclusivo, que no solamente son propicias del lenguaje inclusivo, son del lenguaje, los desdoblamientos famosos, ¿no? Entonces en el poema del Mío Cid hay una estrofa en donde habla de los gentilicios, ¿no? Y se refiere o hace el desdoblamiento de los gentilicios. No recuerdo bien, no encontré la estrofa, pero hagan de cuenta que como si dijera mexicanos y mexicanas, ¿no? Y eso ha sido algo que ha estado presente desde hace mucho tiempo. El genérico masculino efectivamente parte de esta visión androcéntrica, ¿no? Que como bien dices pone a los hombres y toda la cultura masculina en el eje de la humanidad, ¿no? Y se nos ha vendido la idea de que, bueno, es representativo tanto de lo femenino como de lo masculino. Dices, no, ¿a qué hora se decidió eso? Entiendo que por economía del lenguaje, por ejemplo, en periodismo, nos enseñaban, ¿no? De que, bueno, iban en genérico masculino, pues para no hacer las dos, descripciones, ¿no? Sin embargo, a ver, el femenino como el masculino son géneros gramaticales que son súper válidos, y si nosotras los usamos, bueno, pues puede ser tan válido como el usar el genérico masculino. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo voy a dar un taller, y si tengo en el taller 30 personas, y de esas 30 hay 25 mujeres y 5 hombres, les digo, discúlpenme, vamos a hablar en femenino porque somos de mayoría, ¿sabes? Y muchos se incomodan. Así claro. No, y también y hasta las señoras se incomodan. No, ¿cómo creen que no los van a nombrar? Ay, señora, me da una ternura. Usted nunca la nombraron y mire, todavía está pensando en el señor. A los innombrables. Ándale, ¿no? Y es que la verdad sí como que nos cuesta, porque es un cambio, mana. Es un cambio que tienes que hacer pues de manera consciente, ¿no? Y no es sencillo. Nos cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta mucho. Y mira, yo lo que hago también en eso para ayudar
ayudarme un poquito cuando no falta el sentido, le digo, a ver, mire, pues vamos, si a usted le molesta el uso del femenino, porque estoy hablando en general, porque la mayoría son mujeres, pues asúmase persona. Y persona es un sustantivo femenino. Nosotras las personas que estamos aquí. Nosotras las personas que participamos en tal cosa, ¿no? Nosotras que estamos estudiando esto. ¿Quiénes? Nosotras, las mujeres y las personas que también nos acompañan, pero les cuesta mucho trabajo. Porque igual no necesariamente, a lo mejor no te acomoda decir ella o nosotros, o no sé, pero efectivamente hay muchos sustantivos que pueden usarse de manera genérica. Ah, sí, también. Y entonces ahí estás incluyendo a todas las personas. A todas las personas, ¿no? Sí. Yo hablo en femenino, siempre, al 100%. No sé si lo han notado, pero siempre hablo en femenino. Y no es algo que, ay, sí, de la noche a la mañana. No, cuesta un montón de trabajo. También a veces uso el masculino genérico porque he estado hablando mucho tiempo en femenino y meto el masculino un poco para descansar la dicción y luego le sigo, ¿sabes? Pero es consciente. Por eso les decía, no está chido obligar a nadie a usar el lenguaje, pero tampoco está chido que tú lo uses de dientes para afuera, porque no se hace ningún cambio así. La persona que quiera realmente hacer un impacto social, profesional, ¿no? Con el lenguaje inclusivo, lo tiene que abrazar, adoptar como una nueva forma, ¿no? Exacto, y tienes que concientizarte políticamente. ¿Por qué? Porque esto es político. La visibilización de quienes han sido invisibles es política, amiga, y ahí pasamos las mujeres, porque las mujeres, pues, por ejemplo, en los cargos públicos, las mujeres, por ejemplo, que estuvieron en los 70, que llegaron a los primeros cargos públicos así importantes, no firmaban como directora, firmaban fulana de tal, director. Mi título, por ejemplo, de la licenciatura, el tuyo, de decir abogado, licenciado en Derecho, a decir el tuyo. El mío dice licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es que no me he titulado. Y yo, ay, mana, pues entonces hazlo, porque sabes que ya la Universidad Veracruzana, que es nuestra alma mater, ya tiene la diferenciación genérica de los títulos, déjame decirte. Nada más por eso lo voy a hacer. Nada más por eso va a ir ella para que se diga licenciada en Derecho. Sí, y esto es muy importante, porque otra vez, lo que no se nombra no existe. Y la existencia de las mujeres, de lo femenino, de las personas no binarias, dentro del lenguaje nos otorga existencia, y desde donde tú estás, o sea, desde tu mero existir, tú negocias tu vida, tú negocias lo mejor para ti, con tu nombre y con tu identidad, pues ahora sí que reconocida. Y todavía la gente neceando, no, oiga, si es un derecho humano, ¿verdad? Y también saber cuáles son los alcances del lenguaje incluyente o inclusivo, para qué se hizo. O sea, hay personas que parecía de verdad que si no lo usan, los vamos a subir en un cadalso y les vamos a cortar la cabeza. No se trata de eso, pero sí se trata de entender por qué tenemos que usar este lenguaje, porque finalmente, a ver, el lenguaje es una de las cosas que nos convierte en humanas y humanos, ¿sabes? Y tiene que estar reflejada toda la diversidad humana que existe en este mundo a través del lenguaje. Y si yo me niego a eso, pues, o sea, estoy cerrándome la puerta. Estás negando también. Y estoy negando una realidad, ¿no? Y hace rato decíamos, pues no hablamos igual que se hablaba en los años 80, pero tampoco hablamos igual que se hablaba en 1500, en los años 1600. Ah, no, esa es una canción. Bueno, sí, también. Sí. Pues imagínate, ya no hablamos igual. Regreso. Sí, o sea, la verdad es que es importante aprender a utilizarlo, pero utilizarlo con conciencia. Por supuesto. Estaba viendo un video hay un periodista mexicano, pero creo que trabaja en una de las cadenas de televisoras gringas, y estaba entrevistando a Vargas Llosa, y le preguntan acerca de qué opinaba del lenguaje inclusivo, y no nada más se rió, pero realmente sí fue como muy denostativa su expresión, y digo, bueno, pues el señor es un literato. Exacto. No recuerdo bien qué palabras usó, pero
yo me sentí como agredida. Ay, yo ando poniéndome la camisa que no me tocaba, ¿no? Pero dije, bueno, estas personas son como muy estudiadas, muy académicas y todo, pero siguen estando como en esta cuadratura, ¿no? Y yo creo que él como escritor, bueno, pues quiere hacerse llegar a muchas más personas, ¿no? Y bueno, con esta actitud creo que a lo mejor se puede hasta cerrar un poquito esta parte de tener esa empatía con todas las personas. Ay, mana, el Mario Vargas Llosa es un facho en todos los sentidos, pues, la verdad. Y digo, a mí me encantan sus libros, ¿eh? Yo puedo decirte de 2 libros que son maravillosos de él, que así cambiaron mi vida, pero la verdad es que sus opiniones al respecto, discúlpenme, pero no. Oye, o sea, es ahí cuando dices, ay, ¿cómo separo la obra del artista? Ay, no, calladito se ve más bonito. Yo prefiero ver uno de sus libros maravillosos que se llama La Guerra del Fin del Mundo, que me fascina. Y digo, ay, qué bien escribe este señor. No lo voy a leer en sus columnas políticas, ni tampoco voy a escuchar lo que opina de ciertas cuestiones, porque la verdad no. Pero tienes razón, o sea, son personas que tienen un aforo muy grande, no, una presencia internacional increíble todavía, y que se niegan a eso. Y yo creo que la neta, digo, no les va a caer, no es para todo mundo, pero creo que sí muchas veces lo que más resistencia te da a cambiar es precisamente el saber mucho, el ser una persona reconocida dentro de tu saber, bueno, pues, el ego y la soberbia, claro, amiga. Sí, decir, ¿cómo me van a venir a enseñar a mí las mujeres eso? Además, porque finalmente quienes están impulsando mucho esto, pues son mujeres jóvenes, ¿no? Sí. Que están diciendo, yo tengo todo el derecho a ser visibilizada, a ser reconocida, ¿no? A que me nombren, a que mi presencia, ¿no? Femenina o no binaria sea reconocida en el lenguaje. Yo creo que es un derecho, ¿no? Claro. Oye, mana, ¿y te acuerdas hace unos meses de que alguien tuvo la propuesta de cambiar las calles? Se ponen las plaquitas con el nombre de las calles. Aquí tenemos una que se llama Jalapeños Ilustres y una chica o algo así. Sí, una activista, Wendy López, sí la conocemos. Hay como, digo, también levantó como mucho revuelo esa parte, claro. ¿No? Eso aplica, aquí el cambiar el nombre de las calles aplica para un lenguaje inclusivo. Yo lo veo más como una acción de activismo feminista, que sí está visibilizando la presencia de las mujeres en la historia, por ejemplo, y de alguna manera podríamos decir que sí, porque pues es un reto visual, ¿no? De construir algunas cuestiones que narrativamente están en nuestra mente, pero el lenguaje inclusivo tiene más que ver, pues ahora sí, con la manera gramatical, técnica de construir cosas, ¿no? Y tienes muchas herramientas, hay muchas herramientas. Ya hace rato hablábamos del desdoblamiento, que es como lo más sencillo, pero también hay otros genéricos, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente tienen un sexo y que tú puedes usar. Por ejemplo, en lugar de decir funcionarios y funcionarias, dices funcionariado público, o estudiantado, en lugar de decir, claro, ¿no? Las y los estudiantes, que también puedes decir, pero puedes decir estudiantado, funcionariado, colectividad, comunidad, sociedad, electorado. Hay muchas maneras que el lenguaje nos da para poder hacer, pues ahora sí que, o meter a todas las personas, ¿no? Incluir a todos. Incluir a todas, todos y todes, ¿no? Ahora, el uso de la E, es súper interesante que esto viene, ¿no? De la exigencia de la comunidad no binaria. Obviamente la O y la A por lo general, ¿no? Son terminaciones en masculino y femenino en nuestro idioma español. Y bueno, si estas personas no se identifican ni con una ni con otra, dicen, ay, pues como que, bueno, la E, ¿no? Y pusieron la E. Y entonces estas personas, bueno, se definen utilizando la E. Por eso también es importante decir que cuando decimos todes, no estamos incluyendo a todos y todas allí. Por eso es todas, todos y todes, ¿no? Porque cada quien tiene su palabra, aunque nos cueste más trabajo. ¿Cuál es el problema? Enriquece su vocabulario. De alguna manera también se muestra empatía por la causa. Se nota que usted ya se puso a investigar, sí, porque sí hay mucha resistencia, pero yo a veces veo que es una resistencia
producto muchas veces de ignorar cosas, que no está mal, ¿eh? No está mal ignorar cosas. Lo que sí está canijo es agarrarte y quedarte ahí y decir, no quiero saber. Sí, la resistencia. Ay, sí, ¿no? Para que vean, ¿no? Oye, Yadi, y por ejemplo, el uso de la arroba y de la X, eso también puede ser nombrado como un lenguaje inclusivo, o como... Ajá, estas dos grafías, ¿no? Bueno, en el caso de la arroba no es una grafía, es un símbolo informático, no tiene sonido, realmente no tiene un sonido. Entonces, en un escrito formal, pues no está chido usarla porque no tiene un sonido. Y la X, pues, dificulta un montón, por ejemplo, leer algo, ¿no? Eso se utiliza porque más como en cuesta trabajo pronunciar todo. Claro, pues no. Aquí en un lenguaje informal sí se puede utilizar, así que te mando de mi WhatsApp, chat, o sea, o a lo mejor incluso en una publicidad como para chaps, ¿no? O sea, ahí sí lo pones, ¿no? Pero ya si vas a hacer tu tesis o si vas a hacer algún documento muy formal, pues es como un poco difícil porque la arroba no tiene sonido y la otra dificulta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, las uso. Ok, a eso voy, que yo las uso. Sí es válido, ¿no? Y decir, bueno, estamos con este tipo de grafos. Ajá, sí, grafías. De grafías, letras, podemos estar incluyendo. Sí, pero te digo, es una comunicación informal, ¿no? Más en corto. Más como de gueto también, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy válido hacerlo, en donde se pueda, ¿no? Realizar, en donde haya contexto para hacerlo. Y por ejemplo, en escritos más formales, sí es necesario poner el femenino, el masculino y la inclusión con las diversidades. Podrías, en algo muy formal, por ejemplo, si usas mucho el masculino, el femenino, los colectivos genéricos, como decía hace rato, ¿no? El personal, para no decir trabajadores y trabajadoras, porque a algunas personas les cuesta trabajo hacerlo, pero también hay otras maneras que están ya allí puestas, ¿no? Que es importante conocer para poder hablar, por ejemplo, en términos generales, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, en vez de decir bienvenidos y bienvenidas, les damos la más cordial bienvenida. ¿A quiénes? A todos y todas y a todos. Y dijiste lo mismo, claro, pero de otra manera. Sí, y acuérdense que el español tiene muchísimas palabras, tiene miles de palabras y no las usamos todas. Creo que usamos una tercera parte, hasta los que se encomiendan a la Santa RAE no usan no usan todo el vocabulario, ¿no? Y la verdad es que a mí me han preguntado mucho en los cursos, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué se puede hacer como para expandir nuestro vocabulario? Solamente hay una manera: leer. No queda de otra. Y también, bueno, hay muchas palabras que no sabemos qué significan y bueno, pues el diccionario. El tumbaburros, fiel, nunca falla. O si no, el San Google. San Google, ándale, ahí ya se encuentra todo y viene, ya se pega una divertida también, ¿no? O sea, entonces hay muchas maneras y creo que las resistencias a estas cuestiones en muchas ocasiones viene por el grado enorme de desconocimiento profundo de las cosas que están pasando y que, por ejemplo, ahora la presencia y visibilización de las personas trans y las personas no binarias nos llevan a mí, por ejemplo, me llevaron a hacer una revisión completa de la manera en cómo yo estaba dando estos talleres y estos cursos y me di cuenta que los estaba dando desde una visión muy heteronormada y binarista. Y entonces eso me obligó a mí a salir de allí y empezar también a ver todas estas cuestiones, porque finalmente el lenguaje inclusivo tiene que ver directamente con la no discriminación, ¿sí? Para eso está, para no discriminar. Y entre más te resistas, entonces estás defendiendo tu qué, no puedo decir derecho, ¿no? O sea, tu resistencia a no validar a las personas y no sé, lo que también tú consideras que es tu derecho a discriminar a la gente. También pues es un poquito llamado como un mensaje de odio, como le llaman, ¿no? También, claro, porque de alguna manera, pues, no quieres reconocer, te resistes a reconocer, ¿no? La identidad de las personas y pues si pasa eso, hay que hacer un análisis de por qué lo hacemos. Ojo, mucho ojo.
Oye, Cari, pues nos llegó una reflexión de una compañera a la que le mando muchos saludos, Nayeli. Ella da talleres y conoce mucho sobre este tema del lenguaje inclusivo. Y dice, hola, como sabes, también he dado talleres, dice, sobre el uso del lenguaje incluyente y no sexista desde el 2010. Y como cualquier otro tema, pues va evolucionando. Sin embargo, dice, desde mi punto de vista, el uso de la X y arroba, lo que te estabas preguntando, ha restado el enfoque principal, que es nombrar a las mujeres, nombrar su existencia, participación y contribuciones a lo largo de la historia, sobre todo en la escritura, ya que muchos usaron seudónimos, el nombre del marido o incluso bajo anónimo. Por otro lado, las palabras o expresiones que han estigmatizado, agredido y violentado, como puta, zorra, golfa, vieja, tenías que ser y muchos más ejemplos, pues también han sido dirigidos principalmente pues a las mujeres. Eso también podemos hablar de los duales aparentes. Como esa no sé qué el es. dual aparente es cuando, por ejemplo, la misma palabra, cuando se usa en masculino significa una cosa y cuando se usa en femenino tiene otras connotaciones. Por ejemplo, la palabra zorra. Uh-huh. Si tú dices zorro, ¿a qué te refieres? Al animalito, ¿no? Sí, sí. O si le dices a un hombre, es un zorro. Es sagaz, astuto. Inteligente. Sí, si claro. Le dices a una mujer que es zorra, no, pues ahí está. Lo mismo, por ejemplo, la palabra cualquiera. Si le dices a un hombre, no, pues un hombre cualquiera. Es un hombre normal. Ajá. A mí me suena como un hombre normal. Pero ¿no? Una mujer cualquiera. No, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Otro ejemplo también que puede ser de ese tipo, porque este ejemplo lo poníamos mucho en los duales aparentes. Todas las maneras que existen en el español para llamar puta a una mujer. Hay un montón, hay muchísimas, porque todas estas palabras, si luego las vemos, por ejemplo, hombre público, ¿tú qué piensas con un hombre público? Hombre público, pues no sé, alguien que lo conoce muchas personas, a lo mejor que se dedica a los medios, claro. O no sé, ¿no? Y una mujer pública, vamos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, hay montones de expresiones en duales aparentes, o sea, que no, que finalmente son la misma cosa, pero aplicados en femenino cambian, y que si tú te das cuenta de lo que están diciendo, al final son palabras que están juzgando el ejercicio de la sexualidad en las mujeres. Ciertamente. Sí, entonces claro que el lenguaje es sexista desde ese punto de vista, y además lo vamos a encontrar en muchos otros ejemplos. Y lo pasamos desapercibido, claro, ¿no? Porque lo normalizamos, es natural. A ver, cuántos chistes, cuántas canciones, cuántos refranes hay que realmente son lenguaje completamente sexista. Por ejemplo, esto que decían de las mujeres como las escopetas, ¿no? Cargadas en la casa y atrás de la puerta, ¿no? Eso es lenguaje muy, muy sexista. Y otro, por ejemplo, llorar como mujeres lo que no pudieron resolver como hombres. Eso, por ejemplo, se lo escuchamos una vez a un director de comunicación social del gobierno del estado de Veracruz de hace muchos años, o sea, que se andaba peleando, grillando con gente de otros partidos, y dijo eso, ¿sabes? Y yo entiendo que la gente muchas veces, por lo mismo, porque no nos ponemos a revisar con atención lo que estamos diciendo, pues se nos salen cosas, pero híjole, ya cuando estás en una posición de poder o donde tienes mucho aforo, pues sí, pues hay que estar pues muy pendiente de lo que estás diciendo, ¿no? Pero volviendo a lo que nos dice Nayeli, dice, el uso de la totalmente a favor, dice ella, en espacios informales y en la oralidad. Pero como docente de educación superior considero podemos exigir el uso incluyente en los escritos académicos con el desdoblamiento o el uso de genéricos. Incluso la última publicación del CIEG con el Antimanual de la Lengua Española dice, para un lenguaje no sexista, habla de estos temas. Les recomiendo mucho su lectura. Podría decir mucho más, pero concluyo. Siempre existirá resistencia, pero como dice Marcela Lagarde, la terquedad de la A es la terquedad en la identidad. Nuestra lengua se transforma como se transforman las mujeres. Saludos, me encanta el programa y que siga el éxito. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Nayeli. Pues bueno, mira, yo hablaba con Nayeli de esto, le decía que para mí la E enriquece el lenguaje, más que
borrar, ¿no? Lo femenino, porque recuerden, la E no incluye el masculino ni el femenino, de hecho se separa de ellos. Ya. Sí, por eso no es un inclusivo para meter a todas y todos en el todes. Los todes son otras identidades, los todos otros y los todas otras. Entonces hay que nombrarlos y te digo, para mí es enriquecedor que el lenguaje, que además, bueno, pues quienes estudiamos comunicación es la herramienta básica con la que trabajamos. Creo que entre más opciones tengas para comunicarte y llegar, pues mucho mejor, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues como son cambios estructurales, pues cuesta mucho trabajo asimilarlos, mucho. Y sobre mucho. todo porque también tenemos esta cultura tan machista. Entonces, al estar también incluyendo a las diversidades, y si tú tienes esta parte que no tengo problema con la gente gay y eso, no, pues te va a dar mucho trabajo. Sí, es mucho más complicado. Y justo de repente en redes yo veo que las personas que más se resisten, me queda claro que tienen esta fobia, o yo no sé si a lo mejor sean como gays de closet, porque pues es que puede ser, ¿no? Sí. De repente cuando ¿cómo empiezan y esto no me gusta? Es digo, que a veces algo debe haber lo ahí. que te choca, te checa, dicen por allí, y yo creo que sí hay mucha homofobia y que tiene que ver a veces también con no aceptar cosas, ¿no? Pero bueno, en caso de que no sea así, pues creo que solamente se trata de ser empáticas, ¿no? Todas las personas y encontrar formas, sobre todo, de entender los cambios que estamos viviendo, ¿no? Y que sobre todo las juventudes son son quienes nos están poniendo en la cara todas estas cosas, ¿sabes? Que están como... Ellas tienen mucha atención sobre lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, porque de hecho, si nos ponemos a reflexionar sobre el lenguaje que usamos hace muchos años, podemos encontrar incluso mucha violencia. Por supuesto. Mucha violencia en la forma en cómo nos relacionamos a través del lenguaje. Y el lenguaje inclusivo, además de proponer la visibilización, en este caso de las mujeres y ahora también de las diversidades, propone una forma menos violenta o no violenta de comunicación, empezando por reconocer a las personas. Pero ahí también salen los defensores de la lengua. Sí. Ay, ya, por favor, si a nosotros nos azotaban con el cable de la plancha, ay, ustedes con esto se ofenden. Pues si a ti te daban con la plancha, pues qué mal. O sea, ya terapia, güey. Eso no era chido tampoco. No, pues no. Entonces, y que nosotros queramos incluir a todas las personas, no te hace más debilucho, ni ay, qué sentiditos. Es simplemente tener esa empatía con el mundo exterior. Sí, y te digo, aceptar que el mundo ha cambiado mucho y que de veras no puede usted hacer nada contra eso. Sí, ¿no? Lo estoy cooperando. Y el mundo ya ni siquiera es de nosotros, ¿no? Son de las juventudes, de las generaciones. A nosotros ya nada más nos toca ver cómo van transformando esto. Entonces, ya por más que nos quejemos, parecemos ranas en el mismo lugar. Ajá. Entonces, pues ya mejor fluyamos. Flojitas y cooperando. En esto. Aquí sí, la verdad, porque de veras que es muy, pues es importante, creo, y sabes, yo creo que es una de las cosas que también te mantienen joven, ¿no? Que además pronto vamos a hablar del tema de vejez, que es algo interesante, y esto tiene que ver también cuando tú te niegas a cambiar, cuando tú te niegas a ver la realidad, cuando ahora sí, como dices, te quedas en el mismo sitio mirando el mundo desde el lugar, desde siempre, y no te das la chance de pararte, darte una vuelta y mirarlo desde otro lado, híjole, pues ahí sí creo que vienen procesos, no como pues de irte quedando, amiga. Pero bueno, hay también que darles chance. Si siguen pensando, es que en mi época la música era mejor, pero es que en mi época, Ay, no. Todos tenemos, en cada época siempre hay cosas buenas y malas. La verdad es que yo disfruté mucho, ¿no? En la etapa de los 80s, pero también disfruto tanto ver tantos cambios que digo, pues qué chido que ahora se dicen muchas cosas y hay más apertura. Justo acabamos de hablar de lo del aborto en el programa anterior, ¿no? Y qué hermoso que hoy las chavas
puedan gozar de un derecho. Entonces, esto es así, creo que todo va para mejora de todos y de todas. Sí, o sea, depende de cómo lo mires, ¿no? Porque, como siempre, ¿no? Hay gente con su visión muy apocalíptica, ¿no? Y siempre ha habido, o sea, porque acuérdense que cada 10 años se acababa el mundo, entonces siempre ha habido gente apocalíptica. Pero también creo que, y me uno a ti en eso, para mí las juventudes son quienes están poniendo ahora, ¿no? La marca. Y por eso también creo que también hay mucha resistencia a la cultura que viene de las y de los jóvenes, ¿no? Y desde el momento en que hay personas de la edad de nosotras que también me dan vergüenza y que les llaman generación de cristal, ¿no? A estas generaciones que efectivamente son más sensitivas a varias cosas, y está bien, porque eso les permite poner límites que no pusimos nosotras, claro, ¿no? Nosotras claro. No, entonces estas juventudes ponen esos límites, y cuando nos ponen esos límites, las generaciones más grandes reaccionamos diciendo, ay, generación de cristal, no aguantas nada, a mí me pegaban con el cable de la plancha, y dices, ay, no, por favor, ¿no? ¿Quiénes son los que no aguantan nada cuando empiezan a hablar de todo eso? Su mecha, ¿no? O sea, somos nosotros los de la generación de cristal. Sí, oye. No se engañen. Sí, no, el meme famoso, ¿no? De generación de cristal, y les dices ellos o todes, y se despelucan, ¿no? Y a lo mejor, no sé, a lo mejor tenga que ver, Cari, que tú y yo tenemos hijas veinteañeras, ¿no? Y que nos ubican así cañón a veces. Sí, todo el tiempo. Nos ubican así de, a ver, señoras, la cosa ahora viene de esta señora, forma. Siéntese. Ahora sí, señora, siéntese. siéntese y escuche. Y sí, hay que escuchar a las nuevas generaciones y lo que están ahora sí que demandando, ¿no? En este caso, exigiendo también que muchas de ellas pues sean reconocidas en lo más básico que tenemos las personas para comunicarnos, que es el lenguaje, ¿no? Y ahora que están ellas y ellos y ellas en las redes, ¿no? Y ves todo lo que proponen y es súper enriquecedor, y digo, yo no veo aquí nada que esté llevando la humanidad por otro lado, al contrario, o sea, están proponiendo cambios estructurales que tienen un fondo y también asideros políticos, argumentos sólidos, ¿no? Entre muchas otras cosas que le toca a esta juventud hacer, como enfrentarse a por ejemplo, al cambio climático y otras, y al desempleo, ¿no? Muy fuerte, que es una cosa que están viviendo en las generaciones actuales, y yo creo que reconocerles el derecho que están planteando, que además es para todos y todas y todes, de ser nombradas y visibilizadas, bueno, es lo mínimo, mana. Por supuesto. Gracias a estas juventudes que nos hacen reflexionar. Mucho. Así es. Y pues eso, ¿no? El lenguaje entonces inclusivo es principalmente una forma, ¿no?, de visibilizar políticamente a las personas que no han sido visibilizadas. No se trata de ponerle la A y la O al final a todas las cosas, eso no, eso es tontería. Sí, entonces los chistes cuando los ponen, la neta no dan risa, porque te dices, esta gente no sabe de lo que está hablando. Bueno, y pues se puede usar de muchas maneras, ¿no? Sobre todo la gramática en el español, que es un idioma increíble, ¿no? Nos da muchísimos elementos. Ya tendremos que hacer un taller, con mucho gusto lo hacemos. Sí, por favor. Sí, para saber qué elementos gramaticales podemos usar. A mí sí me gusta decir parfavar. Bueno, pero ya eso es de cotorreo, ¿no? Y pues eso, ¿no? Empezar también a analizar pues nuestras resistencias, de dónde vienen nuestras resistencias. Claro. Te hablaba hace rato, por ejemplo, de los títulos. Ahí ha sido una de las resistencias más grandes, de nombrar sobre todo a las mujeres que se gradúan de profesiones que son más, de alguna manera, vinculadas a los hombres, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería. Las mismas ingenieras se dicen a sí mismas ingeniero, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pareciera que desde el masculino el título tiene más peso, ¿sabes? Y por eso se dicen ingeniero Pati,
Y decía un lingüista que con el que yo trabajaba mucho en sus textos, decía, eso a mí se me hace travestismo de la lengua, dice, porque empiezas con masculino y después te refieres a una persona en femenino. Médica también creo que cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo decir médica, ingeniera, abogada, doctora, arquitecta. Sí es más común, pero médica, ¡ay! No, les duele, la verdad. Y, por ejemplo, a mí me pasó, estando en la función pública, estaba yo muy emocionada porque en Jalapa era la primera vez en los años de existencia del municipio que por fin iba a haber agentas municipales. Ustedes saben que los agentes municipales son esas personas que representan al municipio en las comunidades rurales. Y por primera vez en el 2014 hubo agentas municipales aquí en Jalapa, en 2 de los municipios rurales que forman perdón, 2 de las agencias rurales que forman el municipio. Y entonces, Tronconal y 6 de enero, ahí estaban las agentas. Entonces, pues desde el Instituto de las Mujeres hicimos así, nos da mucho gusto que haya agentas municipales, esto es histórico. Y que me mandan a cambiar el discurso, la nota, y me decían, no, es que agenta no se dice, agenta no, porque eso no existe. ¿Cómo no? A ver, si existe presidenta, que también les cuesta mucho, sí, pues existe agenta. No, pero es que no, de hecho se debería de ser presidente, me dijo el tipo, porque ente es para todo ser humano. No, a mí no me vengan con eso. O sea, presidenta es importante y hay que visibilizar que las mujeres ahora presiden y ahora hay mujeres en las agencias municipales. Pues, me costó trabajo, pero lo aceptaron de muy mala gana. Pero finalmente, a ver, mana, si no tienes problemas en convertir sirviente a sirvienta, ¿por qué te duele convertir presidenta a presidente? Y digo presidenta a presidente. Me duele, ¿no? Ajá, o agente a agenta. Es que me estás quitando un lugar que me toca a mí. Claro, tiene que ver con eso, porque hay mucha simbología dentro del lenguaje y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, es un tema que de veras es fascinante, porque, bueno, el lenguaje es fascinante, se puede seguir discutiendo mucho, pero eso sí, el derecho de las personas a ser nombradas es innegable, ¿sí? Así es. Y, pues, solamente tenemos que hacer. Así que, pues ya, aguántese. Aguante vara. Ni modo. No es cierto. O nos subimos a la ola o nos quedamos como mensos. Y mensas. y menses. Y menses. Pues ya nos vamos, nos dice aquí Janet. Pues muchas gracias por escucharnos. Ha sido un gustazo platicar de esto porque yo tengo que trabajar mucho en el lenguaje inclusivo porque luego se me va el asunto, pero gracias, Yadi, gracias porque siempre aprendo algo contigo. Yo también. Aquí siempre aprendemos todas. De todas. Bueno, pues vámonos, mana. Nos vamos. Muchas gracias y esto es Can Can por todas mis amigas. Nos vemos.